Dios les bendiga, la paz del Señor en vuestros corazones. Bienvenidos nuevamente a tu programa Tiempo de Restitución. En esta noche quédate ahí porque tenemos uno de los testimonios más impactantes que yo he escuchado en mi vida. Toda madre que pueda estar escuchando, todo padre, sería bueno que en esta noche permaneciera. Tenemos que aprender muchas cosas y tenemos que estar muy atentos a la vida de nuestros hijos. En esta noche me acompaña una mujer extraordinaria, una hija de nuestra casa, una servidora incansable, que tiene una pasión por servir a Dios y por servir a la casa donde ella está. Bienvenida, Milagros, en esta noche. Gracias, pastora, bendecida y bendecido todos los televidentes. Muy contenta de poder estar aquí y de poder llevar a las personas las grandezas que Dios ha hecho conmigo. Amén, qué lindo. Milagros, nosotros hemos compartido mucho aún en viajes misioneros y en tantas actividades. Y tu testimonio es algo maravilloso de lo que Dios hizo en tu vida. Cuéntame de tu niñez. En mi niñez yo vivía en un barrio de Arecibo, Miraflores, Ajá. en Abrafría. Yo soy la pequeña la penúltima, de 14 hermanos. 14. ¿Todos del mismo padre? Sí, todos del mismo papá. Mi papá abandona a mi mamá cuando yo era muy pequeña. Para ese tiempo nosotros vivíamos en una pobreza extrema. El único televisor que había en la familia era el de mi abuela y en las tardes íbamos a ver novelas a casa de mi abuela. Y en una de esas noches que estábamos viendo novelas, yo tenía la necesidad de ir al baño, en aquel tiempo era la letrina, Ajá. y un pariente me faltó el respeto como niña, me marcó. Cuando yo salí a usar la letrina, él me marcó como niña. Crecí sintiéndome sucia, sintiéndome que no valía nada. Recuerdo que él me mordió en el hombro, yo tratando de escapar, y era una persona que no se lavaba la boca, y esa peste se me quedó en la piel. Y yo me bañaba y me estregaba tan fuerte, y esa peste jamás estuvo muchos días con esa peste. ¿Tú la sentías? Sí, era muy fuerte. Por eso a veces el mal aliento yo lo detecto y me da náusea, es algo que no he podido superar. Esa área yo no he podido superarla. Crecí viendo novelas. En la novela aprendí lo que era besar, aprendí a seducir, aprendí a mentir. En las novelas. Aprendí todos los pecados. Después entendí, ¿verdad?, que eran los 10 mandamientos que teníamos que honrar. Y ahí en las novelas yo aprendí todo lo que era pecado. La novela fue una puerta para yo entrar a la pornografía. Wow. A los 14 años yo me sentía que no valía nada, yo sentía la niña más sucia. ¿Nunca contaste nada? Nunca le conté nada a mi mamá ni a mis hermanos, porque estaba la típica amenaza de que si dices algo te mato o le hago algo a tu mamá, y me quedé callada. Lloraba muchísimo, todas las noches yo lloraba. Y cuando llegó a esa edad de los 14 años, recuerdo que fui a Arecibo a una tienda donde vendían revistas y quería ir a comprar un cómics. Y cuando yo entré a esa tienda, el dueño de la tienda me recibió como si me hubiese conocido toda la vida. Y me dice, ay, te estaba esperando, tengo esta revista para ti. Te estaba esperando. Entonces yo me quedé sorprendida y no entendía por qué él me decía eso si era la primera vez que yo iba. Entonces me dice, te voy a regalar esta revista, llévatela. No me tienes que pagar nada. La lees y cuando termines de leerla, pues entonces vienes y buscas otra. Y yo me llevé la revista y era una revista pornográfica. Era la pornografía más asquerosa que se podía ver. Y yo comencé a leerla y busqué varias revistas y seguí leyéndola. ¿Él te la seguía supliendo? Él me la seguía O supliendo. sea, él era un pervertido. Sí. Entonces, después de haber leído varias revistas, no solamente las leí, sino que practiqué toda la pornografía que me ilustraba y me explicaba en esa revista. Me acosté con muchísimos hombres,
buscando el calor de un padre, buscando sentirme amada, la protección de ese padre que nunca estuvo conmigo. Después de poder llegar al acto de la intimidad con el varón que fuera, entraba un deseo de venganza por aquello que me habían hecho a mi pariente y comenzaba a humillarlos, a tratarlos mal y a hacerlos sentir que no servían y que no valían. El coraje que tenías tú. Era lo que yo sentía, yo quería que ellos lo sintieran también, pero siempre estaba pensando en lo que me hicieron. Y toda mi juventud estuve buscando ese amor y ese cariño de padre, pero tenía esas dos confusiones. A los 19 años conocí un hombre, 10 años mayor que yo, que se ofreció casarse conmigo. Yo le conté toda mi vida y él me dijo que no le importaba casarse conmigo. Y yo accedí casarme con él porque yo soy la menor de 6 hermanas. Mis hermanas ya se habían casado con traje de blanco y yo quería que mi mamá me viera vestida con traje blanco. Entonces me casé y a los meses comenzó el maltrato emocional, el maltrato verbal, hasta que llegó el maltrato físico. Yo tenía que trabajar y yo tenía que darle el cheque a ese hombre. Cuando ¿te golpeaba? Sí. Llegó el momento en que sí me golpeaba, entonces ya yo llevaba 2 años y medio aproximadamente y tomé la decisión de irme, de dejarlo. Regresé a la casa de mi mamá y le conté lo que me había pasado con él. Para ese tiempo ya yo estaba trabajando en una compañía y volví a mi vida anterior, volví a lo mismo. Y recuerdo que ya estaba tan cansada de la vida que llevaba, de tanto pecado, de sentirme, cada vez que compartía con una persona me sentía más hundida. Yo lo comparo con el vicio de la droga, del alcohol. Cada vez que usas una sustancia te hundes más y es más difícil de salir. Y recuerdo que una compañera de trabajo me invitó a la iglesia y yo le dije que sí. Y el viernes antes era para un domingo, un día de la amistad. Y recuerdo que el viernes antes yo sentí unos deseos de quitarme la vida. Ya a los 14 años yo había tratado de quitarme la vida. A los 14 años yo me tomé un pote de pastillas, Motrin 800, y me quedé en mi cuarto esperando que las pastillas me hicieran efecto, porque ya no quería seguir viviendo. Después que me tomé esas pastillas me acosté en la cama a esperar que la hicieran efecto, pero en esa espera yo dije, Dios, me han hablado de ti, que tú existes y me han dicho que hay un infierno y que hay un cielo. Ya yo me tomé estas pastillas, yo voy a morir. Solamente te pido que me perdones todo lo que yo he hecho en lo poco que tengo de vida y que no me permitas ir al infierno. Tú sabes por lo que yo pasé y sabes por qué yo tomé esta decisión. Y yo me quedé dormida. Y al otro día yo desperté. Con todo ese pote de pastillas. Al otro día yo desperté y yo miraba alrededor a ver si estaba en el cielo o si estaba en el infierno. Y estaba en mi cuarto. Entiendo que Dios tuvo misericordia de mí. Que aquella oración que hice de arrepentimiento, Dios la tomó en cuenta. Amén. Luego, otra vez vuelvo a ese momento donde mi amiga, mi compañera de trabajo me invita a la iglesia. Ese viernes, antes de esa actividad, ya yo me sentía con ganas de quitarme la vida y a las 3 de la mañana prendí el carro y me fui, porque si me quedaba en casa yo sabía que iba a intentar otra vez contra mi vida. Y me fui y comencé a hablar con Dios y le hice tantas preguntas. ¿Tú no ibas a ninguna iglesia? Yo no iba a ninguna iglesia. Comencé a hacerle tantas preguntas a Dios y a recordarle todo lo que yo había hecho y que ya estaba cansada de la vida que llevaba, pero que no podía salir. No podía dejar de hacer todo lo que estaba haciendo. Entonces, el domingo, en la mañana, presento ayuno. Había escuchado del ayuno. Y yo dije, Señor, yo voy a presentar ayuno. Y yo espero que hoy tú me hables, que hoy tú hagas algo con mi vida, porque ya yo no quiero seguir viviendo. Entonces, cuando llegué a la iglesia, fui de las primeras que llegó. Una de las literaturas que estaban repartiendo era
venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Otra literatura decía, no podemos servir a dos dioses a la misma vez. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Y yo dije, Señor, me estás hablando, pero yo quiero más. No es suficiente. Dieron la clase bíblica y en esa clase bíblica estaban discutiendo la oración del fariseo y del publicano, de la humillación de aquel hombre humilde, de cómo se humilló delante de la presencia del Señor. Y se desarrolló el tema muy hermoso en la clase y yo entendí que Dios me estaba hablando. Pero yo dije, Señor, yo quiero más, no es suficiente. Salimos de la clase y era culto corrido. Cuando llegó a la iglesia está llena. No veo sillas vacías para mí. Yo dije, pues me quedo fuera. Pero un mujer me fue a buscar y me dijo, ven, que tengo una silla para ti. Quedaban 2 sillas vacías en la primera fila de la iglesia. El pastor comenzó a predicar. Estoy resumiendo. El pastor comienza a predicar y en esa predicación él comenzó a desarrollar otra vez el tema de la humillación y él comenzó a contestar todas las preguntas que yo le había hecho a Dios aquel viernes en la madrugada. Cada pregunta que yo le hice a Dios, él me la contestó. Entonces, cuando llega el momento de hacer el llamado, yo decía, quiero pasar, yo sé que me estás hablando. Entonces, había algo dentro de mí que me decía, no pases, la gente se va a burlar de ti. Tantos chistes que tú haces, porque en la fábrica yo hacía cuantos chistes de doble sentido, yo era la payasa de la fábrica. Y todo eso venía a mi mente, se van a burlar de ti, no te van a creer. La batalla. Entonces, de momento hubo una fuerza que me llevó hasta el altar, yo caí de rodillas y comencé a llorar y lo único que yo decía era perdóname, 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 perdóname. No salía otra frase de mi boca. Y escucho al pastor que dice, la persona que Dios está inquietando para que ore por alguien, ore. Y de momento yo siento una mano sobre mí, pero yo sentí aquella mano inmensa sobre mí. Y aquella mujer comenzó a interceder por mí. Y yo sentí como cadenas y escuchaba cómo cadenas se rompían. Cadenas se rompían una detrás de la otra. Y yo no podía decir nada más, solamente perdóname. Después que yo me levanto de ahí, yo me levanté diferente, yo me sentí como una pluma, yo me sentí una persona nueva. Y Milagros. Vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos en la parte más importante de este testimonio. Quédate ahí, que regresamos en breve. Eurocar Services, teléfono 787-880-2535. 34 años de servicio. Nos especializamos en carros europeos. Carretera 129 en Arecibo. Kelvin Fire Control, recarga, mantenimiento y certificación de extintores, sistema de cocinas, alarma de incendios y otros. Ofrecemos servicio a toda la isla. 939-644-5191. Saludos, les habla el doctor Ismael Bagué. Soy médico generalista, estoy ubicado en Arecibo, en el barrio Islote. Mi horario de oficina es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Se atienden niños, adultos y envejecientes. Acepto todo tipo de plan médico, Medicare y especialmente los de Mi Salud. Aquí se atiende la alta presión, diabetes y todo tipo de condición y estamos aquí para servirles siempre. Ya estamos de regreso. Milagro, ¿aceptas al Señor esa noche? ¿Qué sucedió? Luego continué congregándome en la primera iglesia de Dios primitiva en Arrozar. Ahí comencé a buscar de Dios, a leer la palabra. Crecí espiritualmente, fueron unas experiencias hermosas. Dios habló a mi vida de que iba a enseñar su palabra, de que me iba a llevar a las naciones, de que iba a trabajar con mujeres sufridas. Y eso me llenaba de orgullo, de felicidad. Pero al año aproximadamente conozco al papá de mis hijas, me enamoro. Él era un hombre que no conocía al Señor, entonces ya Dios no ocupaba ese primer lugar en mi vida. Entonces me enamoré de él, comenzamos una relación y yo llegué a fornicar con él. La noche en que yo fornico, yo estoy durmiendo, regreso a mi casa y duermo con mi mamá y escucho un gemir de madrugada.
Y mi mamá me toca la cara y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y yo digo, mami, yo no estoy llorando. Y me dice, hace rato que te estoy escuchando llorar. Y yo entendí que era el Espíritu Santo que estaba gimiendo, que se había herido. Entonces jamás yo volví a sentirme como me sentía aquella vez que me convertí, que conocí al Señor. Comencé a sentirme culpable, volvía a sentirme sucia, a sentirme vacía. Pasan algunos meses y me caso con el papá de mis hijas, pensando que las cosas iban a mejorar y que le íbamos a servir al Señor. Comenzaron los problemas, el maltrato emocional, el maltrato verbal nuevamente. Y yo dije, ya, mi vida no tiene sentido. Entonces, otra vez traté de quitarme la vida, me tomé dos potes de pastillas y estoy en la cama y yo siento como el alma se desprende del cuerpo. Mi esposo y mi mamá, yo veo que están tratando de despertarme y yo veo mi cuerpo ahí en la cama. Entonces, luego siento que voy hundiéndome a un túnel en el barro y voy hundiéndome y yo voy sintiendo ese calor, siento caliente y comienzo a sentir y a escuchar voces allá abajo. Y yo escuchaba la voz de ese tío que me falló, que me marcó. Y yo sabía entonces que ya yo iba para el infierno. Y ahí yo comencé a clamar a Dios, a pedirle que tuviera misericordia, que yo no quería estar ahí, que yo no sabía que eso era tan real. Y la misericordia de Dios volvió otra vez a mi cuerpo. Y el que era mi esposo pues me lleva al hospital, me hicieron un lavado de estómago, no boté ni una sola pastilla. Entiendo que otra vez Dios tuvo misericordia conmigo. Wow. Pasaron los años, mi matrimonio no resultó, tuve 2 nenas hermosas, preciosas, a las cuales amo. Y pasaron los años y mi matrimonio fracasó. Decidimos divorciarnos porque entonces entró el maltrato físico. Me traté de quedarme sola con mis hijas, pero la fornicación era algo que estaba ahí, era algo que yo no podía detener. Eso te controlaba. Eso me controlaba y yo podía estar tal vez algunos meses tranquila, sola, pero llegaba un momento en que ya no podía, que necesitaba a alguien, estar con alguien. Crecieron las nenas, tuve 4 matrimonios en los cuales fracasé, ¿verdad? Las nenas crecieron, esa maldición generacional alcanzó a mi hija mayor y ella comenzó a tener la conducta que yo tenía a mis 14 años. Comencé a sufrir muchísimo y en el año 2007 una pareja me invita a esta casa, a la Misión Evangélica, y yo vine de visita y comencé a venir los domingos. Cada domingo que yo venía, yo sentía que Dios hacía algo en mi vida. Cuando comenzaba el grupo de adoración a cantar, yo comenzaba a llorar y yo sentía que Dios sanaba una área en mi vida. Cuando comenzaba la pastora Carmen a interceder, yo sentía que algo se rompía. Y luego cuando usted comenzaba a predicar, a traer mensaje, era un mensaje de enseñanza, de corrección, y en ocasiones yo sentía que la palabra caía en mi corazón como cuando echas un hielo en un vaso vacío que suena. Muchas veces sentí cómo la palabra caía en mi corazón. Y Dios sanó muchísimas heridas. Y estuve bien por unos meses, pero aún estando aquí en la casa, llegó el momento en que también le fallé otra vez a Dios. Volví a fornicar. Y entonces la actitud de mi nena empeoraba. Y estuve varios años viviendo apariencia de un cristianismo, de un evangelio, de apariencia. Pero por dentro me sentía vacía. En el año 2012, cuando los jóvenes hicieron su primer congreso de lo natural a lo sobrenatural, ya yo me sentía desesperada con la situación de mi nena. Le doy gracias a Dios por la pastora de intercesión y el ministerio, que cada situación yo se la presentaba a ella. Yo entiendo que intercedían de manera poderosa. Y Dios tuvo tanta misericordia de mi hija, porque por varias veces ella también
intentó quitarse la Sí, vida. sí. Y en ese año 2012 que yo me había comprometido con ustedes de orar y de trabajar en el Congreso de mañana y en la noche también, ese viernes en la madrugada, mi hija nuevamente estaba de mi casa, ya se me escapaba por la ventana, y ese viernes en la madrugada mi hija otra vez se va de mi casa. Y yo llegué aquí destruida, yo pensé que ya ella estaba bien, de que ella no iba a volver a hacerlo, porque por muchas ocasiones ella me pedía perdón y volvía a mi casa, y yo la perdonaba y comenzaba en cero, y ella volvía y me hacía algo peor. Ese viernes cuando vine a decorar, recuerdo que estaban en el altar, estaba Kenneth, estaba Ezequiel, y ellos tenían ahí, hicieron un culto, y ellos no sabían por lo que yo estaba pasando, y creo que se enteran ahora. Y Dios comenzó a aliviarme un poco a través de esos cánticos que ellos estaban cantando en esa mañana. Cuando terminé de decorar, salí con mi nena Yesiraí, la menor, a comprar unas cosas y no podía estar en la tienda. Y yo, Jessy, quiero irme de aquí. No soporto estar aquí, me quiero ir. Entonces, cuando me monto en el carro para irme, yo le dije, Jessy, lo único que te pido es que me ayudes a orar. Solamente pídele a Dios que no me suelte. Que no me suelte, porque ya yo estaba pensando quitarme la vida, yo estaba pensando en lo peor. Era un dolor inmenso. Y yo le decía, Jessy, solamente te pido que le ores a Dios. Dile que no me suelte. Solamente que no me suelte. Porque yo lo puedo soltar a Él, pero que Él no me suelte a mí. Y esa noche Dios habló a mi vida. A través del pastor Felipe, recuerdo que me dijo, yo soy tu marido, yo jamás te he abandonado, jamás te abandonaré. Tus hijas están en mis manos. Qué lindo. Yo me encargo de tus hijas. Y yo comencé a gritar porque además de tener ese dolor de la nena, también estaba pasando por el proceso de mi último divorcio. Y yo comencé a gritar, pero era un grito sobrenatural, que yo creo que movió el trono de Dios ese viernes. Y sentí algo diferente. Dios rompió cadenas en mi vida. Hubo liberación en mi vida esa noche. Y el sábado siguiente Dios comenzó a contestar peticiones de una manera sobrenatural, como era el tema del Congreso. Y había un evangelista, un profeta de Dios, y yo le dije, Señor, anoche me hablaste a mí, yo quiero que hoy le hables a mi hija, a Yesiraí. Ella está sufriendo también por esta situación. Háblale y dile cuál es el propósito que tú tienes con ella. No pasaron 10 minutos que el profeta fue donde ella y le habló y le dijo, hay una guerra en tu casa y es una batalla y tú la vas a ganar. Y Dios te quiere como evangelista, tú vas a alcanzar vidas. Y le habló una palabra hermosa. Y ese fin de semana fue el comienzo de mi nueva vida en el Señor. Desde ese fin de semana mi vida comenzó a cambiar, pero yo tuve que tomar decisiones en mi vida para poder permitirle que Dios cumpliera ese propósito en mi vida. Dios comenzó a hablarme y comenzó a ofrecerme otra vez lo que me había prometido aquella primera vez que yo me había convertido. Amén. Te llevo a las naciones, vas a enseñar a muchos. Me recuerdo que en una ocasión usted habló a mi vida y me dijo, te traje aquí porque has sido una mujer que ha sufrido muchísimo, te traje aquí para sanar tus heridas, para restaurarte, para enseñarte muchas cosas, porque vas a enseñar a muchos. Y después de ese congreso, mi vida fue un giro sobrenatural. Comencé a buscar de Dios, comencé a trabajar con todos los ministerios y le doy gracias a Dios a todos los ministerios, a todos los pastores que me abrieron la puerta, que confiaron en mí, que me dieron esa oportunidad de yo desarrollarme en tantas cosas que no da tiempo para mencionar, y la gloria sea para el Señor. Y hace 2 años atrás, la pastora Carmen me dice, el Señor quiere, Milagros, algo más que servicio. Yo prácticamente a veces dormía en la iglesia para poder servir. Y ella me dice,
el Señor dice que quiere algo más que servicio, algo más. Y yo decía, Dios, ¿qué más? ¿Qué más hago? Y como 2 semanas después, Dios me lleva a mi casa, a la pastora Conrada, y estuvimos compartiendo. Ella me habló de sus experiencias. Y luego, antes de irse, ella me dice, Milagro, Dios quiere que prepares un lugar donde tú vas a hablar, donde tú vas a tener intimidad con el Señor. Él te va a hablar y Él te va a enseñar y tú vas a escribir muchas cosas. Ella me lo dijo y yo a la semana comencé a vaciar un cuarto, bien obediente, y a prepararlo, y comencé esa búsqueda con el Señor. Milagro, verdaderamente Dios ha sido el Dios que te ha ido llevando de la mano, transformándote, libertándote. Yo he visto los cambios, yo he visto tu proceso, yo he visto la gloria de Dios manifestada en tu vida. Esto es un testimonio impactante, hermano. Es increíble que el tiempo se haya ido tan rápido. De verdad, les prometo que otro día Milagro va a estar nuevamente con nosotros porque tiene mucho para dar. Ya Milagro me ha acompañado a viajes misioneros y Dios la está usando poderosamente. Mire, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esta mujer ama a Dios con todo su corazón. Yo te pido en esta noche que si sabes de alguien que está pasando por una situación similar, ayúdale a que pueda escuchar este testimonio. Dios es un Dios restaurador, Dios es un Dios perdonador y Dios es un Dios que cada mañana nos ofrece una nueva oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Antes de terminar, quiero agradecer a Milagro, también quiero agradecer al Almacén de la Vega por el vestuario de todos los miércoles y no te pierdas el próximo programa de Tiempo de Restitución. Dios te bendiga.